Bien, vamos a hablar hoy día acerca de hemodinamia, aspectos bastante puntuales ciertamente porque son consideraciones fisiológicas asociadas muchos a algunas leyes de la física que van a gobernar cómo es que la sangre fluye desde el momento en que nace el impulso eléctrico que hace que la mecánica ya muscular a nivel de corazón promueva la contracción enérgica a nivel ventricular, con el fin de vencer las resistencias que le puedan oponer tanto el hecho vascular pulmonar como el sistémico. La hemodinamia en sí va a relacionar tres componentes: la presión, la resistencia y la consecuencia que se da gracias a esta interacción que es el flujo de sangre en todo el sistema cardiovascular. Nosotros sabemos que la sangre fluye continuamente, supeditado a una serie de activaciones eléctricas gobernadas básicamente a nivel del sistema eléctrico del corazón. En un minuto hay determinados ciclos repetitivos en donde se generan los impulsos eléctricos que están acoplados a una mecánica muscular que finalmente es la que va a ejecutar la fuerza suficiente con el fin de poder vencer algunas resistencias que se oponen al flujo continuo que la sangre debiera tener. El corazón es un músculo súper especializado, si bien es cierto tiene una sujeción de órdenes que pueden venir del sistema nervioso autónomo, puede automáticamente él mismo mantener ciclos cardíacos a través de los cuales la función asociada a una buena contractilidad, a un volumen de sangre determinado que tenga que circular y que también lógicamente oponerse muchas veces al trabajo que la bomba cardíaca tiene que realizar, llevará a que esta tarea se cumpla en forma continua. Cualquier menoscabo en la función eléctrica, función muscular o a nivel del lecho vascular, tanto arterial como venoso, podría ciertamente afectar en un escenario ya fisiopatológico la hemodinamia, básicamente representada por el flujo de sangre que nosotros comúnmente conocemos que existe a este nivel. Bueno, si hacemos un corte anatómico del corazón a nivel coronal, podemos ver cómo la sangre siempre está en continuo movimiento, se recolecta desde los miembros inferiores, abdomen, miembros superiores y del mismo corazón, con el fin de que llegue a las cavidades derechas, ciertamente por poca cantidad de oxígeno, que finalmente es eyectada a través del tronco de la pulmonar hacia los pulmones con el fin de que esta sangre poco oxigenada consiga, gracias a otra serie de variantes que existen a nivel de la membrana alveolar capilar, poder capturar el oxígeno que nosotros hemos introducido a nivel de la vía aérea inferior con el fin de renovar el oxígeno y lógicamente favorecer también la eliminación de dióxido de carbono. Hecho esto, la sangre más oxigenada retorna a las cavidades izquierdas a través de las venas pulmonares y desde estas cavidades izquierdas finalmente es eyectada a toda la economía. Pero básicamente representa que este movimiento se da en forma continua. Es una función ciertamente acoplada a la mecánica muscular que establece dependencia de lo que tenga que ejecutar el corazón con el fin de que esta sangre ya oxigenada y con nutrientes básicos para mantener la supervivencia celular, glucosa principalmente, establecen justamente la necesidad de que esta bomba se mantenga íntegra en forma continua. Bueno, solamente era para resumir el esquema fisiológico que nosotros ya conocemos en relación al circuito, en donde empieza, en donde termina, con fin didáctico únicamente. Sabemos que la sangre se recolecta a nivel de la aurícula derecha, poco oxígeno en realidad a ese nivel. No quiere decir que no haya nada, hay poco, simplemente más o menos 40 mililitros de mercurio. Atraviesa la válvula tricúspide y llega al ventrículo derecho. Desde aquí pasa al tronco de la pulmonar, ingresa a los pulmones a través del circuito ya vascular pulmonar, y una vez que llega a los pulmones favorece la captura de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Más oxigenada, la sangre regresa por las venas pulmonares, llega a la aurícula izquierda, pasa a la válvula mitral o bicúspide, llega al ventrículo izquierdo, y aquí empieza la tarea titánica que tiene que desarrollarse con el fin de poder ya brindar a todas las células de la economía lo que necesitan para poder mantener su vitalidad. Entonces, el trabajo más importante entre el corazón derecho y el corazón izquierdo establece que esta va a tener que desarrollarse contra una mayor carga de resistencia.
Esta resistencia se representa no solamente por el tronco de la aorta, sino también por las arterias sistémicas y por sus múltiples ramificaciones. Todas ellas, al final de cuentas, en cada órgano o tejido, van a llevar a la formación de capilares. Por un lado arterial, en donde la sangre está rica en oxígeno y glucosa, las cuales se van a ofertar a los diferentes componentes celulares que existen en cada tejido y órgano. Y hacia el lado venoso, la sangre con menos oxígeno, pero ya cargada de dióxido de carbono, el cual estas células ciertamente al recibir oxígeno, producto del metabolismo celular, producen también dióxido de carbono. Entonces la sangre hacia el lado venoso regresa con menos oxígeno, pero un poco más cargada de dióxido de carbono. Repito nuevamente, ese flujo de sangre continuo que se da hacia la circulación pulmonar, hacia la circulación sistémica, a nivel de los tejidos, órganos que son dependientes de este flujo de sangre, tiene que retornar a la aurícula derecha. Y ya vimos que son tres confluentes: la vena cava superior, que recolecta la sangre de la cabeza y miembros superiores; la vena cava inferior, que recolecta sangre de los miembros inferiores y todas las vísceras abdominales; y el seno venoso coronario. Son tres componentes que alimentan a la aurícula derecha con sangre menos oxigenada y un tanto más cargada de dióxido de carbono. Bien, entonces, básicamente la sangre fluye con el fin de permitir que los tejidos reciban lo que necesitan para poder sobrevivir, y también con el fin de que esos tejidos eliminen sustancias que se han podido acumular y que ciertamente, si persistieran acumuladas, podrían ser tóxicos para ellos. Entonces, al igual que se les da, se les tiene que retirar. Muy bien, como es un movimiento continuo de sangre, tienen que haber determinantes que van a ejecutar que esta función se lleve a cabo dentro de la normalidad. Los cuatro determinantes del gasto cardíaco, que representa el movimiento de la sangre en un minuto, son básicamente representados por tres asociados a la función cardíaca: la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga hace relación al volumen de sangre que continuamente está llegando tanto a las cavidades derechas como a las cavidades izquierdas. Siempre hay un volumen de sangre que les va retornando a ambas estructuras, corazón derecho y corazón izquierdo. Una vez que estas cavidades, sobre todo a nivel ventricular, se han llenado de sangre, gracias al estímulo eléctrico que se acopla a la función mecánica, ocurre la contractilidad miocárdica. Pero esta contractilidad ciertamente se ve favorecida o entorpecida según el nivel de la poscarga, es decir, qué fuerza se opondría a la salida de la sangre tanto del ventrículo derecho hacia el pulmón como del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. El otro determinante asociado al gasto cardíaco, como es el movimiento de sangre en un minuto, es decir, en el tiempo, lógicamente va a ser la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca que puede en algún momento incrementarse con el fin de enviar a la economía algo más de lo que habitualmente necesitamos. Sobre todo se va a activar cuando estamos en una situación de estrés, cuando tenemos algún tipo de agresión en donde no se está ofreciendo la cantidad que habitualmente se ofrecía a cada órgano y tejido. Entonces, en algún momento, esta frecuencia cardíaca se tiene que incrementar con el fin de compensar esa deficiencia que puede existir, dándole el tiempo al organismo de poder luchar o tratar de contraponer a ese efecto que para una condición el cuerpo está recibiendo como un daño, como una injuria. Bien, entonces el flujo de sangre va a representar un volumen, una cantidad de sangre que va a fluir en los tejidos en un periodo de tiempo. Entonces la representación a través de la cual nosotros medimos el flujo de sangre se da en litros por minuto y está representado de forma global por el gasto cardíaco. Entonces, ese flujo de sangre, estamos viendo que siempre se va a dar, tiene que haber una fuerza impulsora, vale decir, la contractilidad del mismo corazón, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, que va a promover que la sangre esté en movimiento. Para que esto se ejecute, lógicamente, tiene que haber esa fuerza impulsora, pero lamentablemente hay una fuerza opositora, alguien que va a tratar de limitar que este flujo se dé en su totalidad. Entonces va a haber una lucha, ¿no?, entre una zona con alta presión menos una zona con poca presión. Siempre que se mantenga ese gradiente de presión, esa diferencia de presión, la sangre va a tender a fluir. El componente asociado a evitar que la sangre tenga esa facilidad de fluir en toda la economía se conoce como resistencia vascular, que está tanto en el lado arterial como en el lado venoso, pero ciertamente en el lado venoso esa resistencia es muchísimo menor a la que encontramos en el lado arterial. En el lado arterial vamos a ver que existen algunas condiciones asociadas a su componente histológico, sobre todo, que van a favorecer que la resistencia sea mucho mayor.
Entonces, no sirve únicamente la bomba cardíaca que se tiene que contraer gracias a un estímulo eléctrico, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, sino también los vasos sobre los cuales va a transcurrir ese volumen de sangre. Entonces, los vasos sanguíneos clásicamente son 5: las arterias, representadas por la aorta y sus ramas principales, las arteriolas ya llegando a introducirse a cada órgano o tejido. Estas arteriolas, lógicamente, conllevan mucho de la histología natural que existe en los grandes vasos, hasta que finalmente llegamos a la parte terminal que tiene íntimo contacto con la estirpe celular. Aquel lecho vascular que ya está llegando muy cerquita a las células se conoce como capilar. El objetivo, repito, es poder brindarles oxígeno suficiente para mantener la supervivencia celular. Y producto de ese metabolismo, gracias a la presencia de oxígeno, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, producimos dióxido de carbono, que finalmente es el que se va a recolectar con el fin de llevarlo hacia las cavidades derechas, aurícula derecha, ventrículo derecho, y entramos al pulmón con el fin de que la sangre se pueda oxigenar en cada componente alveolar que ya revisamos anteriormente. Bueno, ese retorno que hemos visto que se da porque por un lado arterial ingresa, tiene que retornar por un lado asociado al componente venoso, que su formación está representada por las vénulas y finalmente por las venas. Al final de cuentas, todos son vasos sanguíneos. Histológicamente son muy similares. Entonces, ¿qué establece que por un lado uno tenga mayor oposición al flujo de sangre, es decir, la generación de mayor resistencia, y otro que tenga menor oferta de esta resistencia? Básicamente, eso se representa por la capa media, por la capa muscular. Si nosotros vemos hacia el lado izquierdo la histología de una arteria versus la histología de una vena, notamos que existen los tres componentes clásicos. La íntima, representada por células endoteliales, ¿no? Luego sigue la capa muscular, músculo liso, tanto en el lado venoso como en el lado arterial. Y finalmente tenemos la túnica externa. Bien, la diferencia sustancial entre uno y otro es la cantidad de células musculares lisas. En el lado venoso, si bien es cierto, existen, están en mucha menor cantidad de las que encontramos en el lado arterial. Ciertamente, estas células musculares lisas, una vez que respondan a un influjo que favorezca su contracción, favorecerá que el vaso disminuya su calibre, disminuya su diámetro, disminuya el radio. Por tanto, cada vez que disminuye el radio, la resistencia aumenta. A diferencia de lo que encontramos en las venas, ¿no?, que son vasos un tanto más complacientes, más elásticos, pueden atrapar un mayor contenido de sangre versus el que encontramos en el lado arterial. Pero ambos responden al mismo influjo. Cuando existe una estimulación con el fin de favorecer una vasoconstricción, va a responder tanto el lado arterial como el lado venoso, pero ciertamente el lado que más representación va a tener al momento que se ejecute un estado de vasoconstricción va a ser el lado arterial. Aquí vamos a diferenciar ya una arteria, vemos una capa muscular de células musculares lisas bastante gruesa. Lógicamente el tamaño, el diámetro de una arteria versus lo que encontramos en una vena es mucho menor. Hacia la parte superior vemos un trayecto venoso, prácticamente yo diría que estamos viendo parte de las venas del cuello cuando colocamos el transductor, por ejemplo, para colocar un catéter venoso central, colocamos un transductor lineal y vemos la arteria carótida, por ejemplo, y la vena yugular interna. Así las vemos, tal y cual ustedes la están diferenciando acá. Entonces, claramente es mucho más fácil meter una aguja en la vena que meter una aguja en la arteria. No imposible, ciertamente, pero como esta tiene mayor carga de presión, esa punción accidental que a veces hacemos, podría conllevar la aparición de algunos hematomas. Por eso es que preferimos colocar estos accesos venosos con ayuda ecográfica. Pero tal y cual ustedes lo están viendo aquí, igual se ven a nivel de las venas del cuello, por ejemplo, en donde encontramos que esta carótida tiene una gran cantidad de células musculares lisas, es decir, está en un estado ya de contracción casi continuo. Lógicamente esto va a aumentar en situaciones de estrés en donde hay mayor cantidad de neurotransmisores que interactúan con los receptores correspondientes, que clásicamente son del tipo de la variante alfa 1. Bueno, entonces ambas son iguales, la diferencia más importante está en la túnica media, ¿no? Mayor cantidad de células musculares lisas. Bien, entonces desde el corazón, ventrículo izquierdo con ventrículo derecho, la sangre se eyecta al circuito vascular pulmonar como el lecho vascular sistémico. Una vez que nace la aorta, gracias a su composición, vemos que va a permitirse un flujo continuo de sangre. Vamos a ver en un momento más cómo es que este flujo se da. Y vamos que conforme nos vamos alejando del corazón, ocurren las ramificaciones. Y junto con las ramificaciones
también se va a ver un enrarecimiento de las células musculares lisas. Se van perdiendo células musculares lisas. Ya casi en los tramos finales en donde va a empezar a aparecer la red capilar, todavía encontramos algo de células musculares lisas. Pero ya en el sistema capilar mismo, prácticamente esas células musculares lisas, tanto en el lado arterial como en el lado venoso, han desaparecido. Prácticamente no hay. Entonces, ¿quién regula el flujo de sangre a ese nivel? Tal igual como hay una regulación del flujo de sangre a nivel del corazón, de los grandes vasos, también a nivel de la microcirculación, esto es microcirculación, lo último que estamos hablando, también existen sistemas finos que regulan cuánto de sangre va a fluir en la unidad de tiempo, según la necesidad que estas células vayan a tener para ejecutar diferentes funciones o simplemente para poder sobrevivir. Bueno, una vez que la sangre es recolectada, ya sabemos que con menos oxígeno, más dióxido de carbono, se va dando lugar a la formación de las vénulas, las venas, y ya vemos que aquí comienza a aparecer nuevamente esta capa de músculo liso, hasta que finalmente llegamos a la vena cava superior, vena cava inferior, por ejemplo, y llegamos a las cavidades derechas para mantener esa alimentación, esa precarga que la bomba cardíaca debería recibir en cada momento, ¿no? Entonces, los determinantes de gasto cardíaco, no olviden ustedes, es el volumen que retorna las cavidades, tanto derechas como izquierdas, precarga, la resistencia que lo ponga, tanto el lado arterial pulmonar como la arteria aorta, al ventrículo derecho uno, al ventrículo izquierdo otro, representan la poscarga. Y lógicamente, la masa muscular sana hasta este momento, con la capacidad de poder contraerse enérgicamente, mayor contractilidad, mayor gasto cardíaco. Y como es una movilización de un volumen determinado de sangre en unidad de tiempo, eso ya establece directamente la frecuencia cardíaca asociada a la variación que el gasto cardíaco pueda tener a lo largo de nuestra vida. Bueno, aquí vemos un lecho capilar, un tronco en realidad vascular arterial, y vemos cómo de él comienzan a nacer una red de vasos que van a directamente a tener relación o comunicación con diferentes componentes celulares. Esos son los capilares, esa es la microcirculación. El tronco que vemos aquí en el lado izquierdo básicamente representa lecho vascular que todavía tiene músculo liso. ¿Y por qué es importante este músculo liso? Porque en la presencia de ese músculo liso va a establecer un sistema de compuertas que en aumento se pueden abrir tanto en el lado arterial como en el lado venoso. Como ven, hay células musculares lisas, con el fin de que permita que haya mayor o menor flujo de sangre. Si estas células musculares se contraen, se cierra la compuerta, por tanto la sangre tiene mayor resistencia a ingresar a este tejido. Si al contrario, las células musculares lisas se relajan, es decir, el vaso se dilata, mayor cantidad de sangre va a ingresar a este componente celular, de este órgano o tejido en particular, favoreciendo mayor perfusión. En mayor o menor medida, la mayor o menor cantidad de volumen de sangre que ha logrado ingresar a este órgano o tejido, indefectiblemente va a ser recolectado por el sistema venoso de regreso hacia las cavidades derechas. Pero ojo, que no es el único componente que favorece el retorno venoso. No es el único componente que va a ayudar a retirar el volumen de agua que por alguna condición ha llegado a la economía. Acá notamos, miren, cómo es la circulación a nivel de los órganos y tejidos, ya a nivel más fino, ¿no? La microcirculación. En amarillo ven esas compuertas, músculo liso, son esfínteres precapilares. En el caso que vemos están cerrados, se han contraído porque tienen células musculares lisas, en un momento se relajan y ven cómo ahora la sangre fluye con mayor libertad a zonas más distales a la que tenía ese tronco principal. Entonces, hasta donde encontramos células musculares lisas, estas van a gobernar cuánto de flujo de sangre, qué cantidad de sangre efectivamente está llegando a esas estirpes celulares. Todos los componentes de músculo liso tienen receptores de membrana, responden a diferentes neurotransmisores. En algún caso, unos favorecerán la relajación, es decir, se dilata, en otro la vasoconstricción, en donde ciertamente se va a limitar el flujo de sangre. Entonces, es muy importante valorar que la circulación, básicamente para nosotros, tiene dos componentes, la macrocirculación y otra es la microcirculación. La macrocirculación yo la puedo valorar fácilmente. Tomo la presión arterial de un paciente y si tiene una presión aceptable de 180, 110-80, 120-70, etcétera, etcétera, me dice simplemente que la presión en los grandes vasos es normal. Pero ciertamente cuando uno valora a un paciente quiere saber, pero ¿qué está pasando a nivel de la microcirculación? Esas células que forman parte de ese tejido u órgano están recibiendo la cantidad de sustratos, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y oxígeno
para generar ATP o no. Entonces me interesa mucho valorar la microcirculación. No solamente mejorar macrocirculación, sino mejorar también microcirculación. Antes éramos muy obtusos, muy tubulares cuando analizábamos un paciente. Solo nos fijamos en los valores que podíamos ciertamente rotular como que el paciente estaba bien. Es decir, una presión normal no me dice que el paciente está bien. Yo tengo que garantizar que no solamente la presión esté normal, sino que a nivel de las células le esté llegando la cantidad de nutrientes que necesita para sobrevivir. Entonces tengo que valorar también cómo está la microcirculación. Cuando se analice la esfera fisiopatológica, se verá cuáles son los componentes que yo valoro o determino para definir que este estado de bienestar celular en esta red de capilares se está dando de forma normal o no. Bien, regresemos nuevamente a nuestra hemodinamia. Tenemos a los tres componentes, ¿no? Una presión, en este caso un gradiente de presión, una resistencia que se opone al flujo de sangre y el flujo como tal. Entonces, cuando un fluido es bombeado, evidentemente tiene que haber un generador que impulse que la sangre se movilice. En este caso, la contracción de los ventrículos. Entonces, esa contracción del ventrículo genera la fuerza impulsora. Como tal, va a tratar de sacar la sangre, pero va a encontrarse con una resistencia. ¿Ya? Es el tono vascular. Esa cantidad de células musculares lisas que vimos en algún momento que por alguna condición pueden estar en un estado de estimulación, es decir, contraídas, van a poner mayor resistencia a la salida de la sangre. De nada me sirve tener un buen ventrículo con la capacidad de poder contraerse enérgicamente si en el escenario de la postcarga, circulación sistémica, en este caso encuentro una gran resistencia, voy a tener problemas para bombear la sangre. Pero si la resistencia es menor, lógicamente, con un impulso cardíaco que se acople a las células musculares cardíacas de forma normal, tendrá mayor facilidad para poder bombear esta sangre. Entonces, según la ley de Darcy, para que haya un flujo, en hemodinamia me interesa el flujo, es decir, movimiento de sangre, para que haya movimiento, entonces, un flujo, tienen que haber dos variables, un delta de presión, un gradiente de presión, versus una resistencia. Entonces, para que haya flujo, primero que nada, en un lado tiene que haber una gran presión y por el otro lado una presión menor. Esta gran presión se ejecuta por el corazón. La presión menor, lógicamente, está en la red de capilares que siguen al nacimiento de los grandes vasos, los cuales a su vez nacieron de la aorta. Entonces, el corazón, músculo cardíaco, tiene que tener la capacidad de poder vencer estas resistencias. Entonces, tiene que haber, para que haya flujo, primero que nada, un delta de presión. Lógicamente, esto no es tan sencillo porque sabemos que siempre hay una resistencia que se opone, una fuerza opositora, ¿no? No todos en el Congreso votan a favor de darle el voto de confianza al presidente Vizcarra, en este caso a su Consejo de Ministros. Lógicamente hay una resistencia, una fuerza opositora. Si todos estuvieran de acuerdo, no habría mucha resistencia, el voto de confianza se da. Lo mismo sucede acá. Si hay un buen delta de presión, el corazón se contrae bien, y en el lado arterial no hay mucha resistencia, mucha fuerza que se oponga, lógicamente va a haber mayor facilidad del flujo de sangre. Muchas veces a los pacientes, con el fin de monitorizar en forma mucho más fina cómo es que se ve el flujo de sangre, se monitorizan las ondas de presión. Las ondas de presión, recuerden ustedes, en cada ciclo cardíaco, el corazón impulsa o moviliza un volumen de sangre, el volumen de stroke. Ese volumen de stroke es eyectado hacia el lecho vascular, la arteria aorta en este caso, entonces es eyectado con una determinada presión. El corazón se va contrayendo y rápidamente impulsa la salida rápida del volumen de sangre, que alcanza un pico. Pasados algunos milisegundos, ese pico comienza a caer. Y nuevamente el corazón se vuelve a contraer, el nuevo ciclo cardíaco, vuelve a impulsar la sangre con gran fuerza y lógicamente, conforme pasa el tiempo, esto tiende a caer. Bien, la fuerza impulsora entonces está dada por la contracción que el ventrículo izquierdo, en este caso, tendría que realizar, que va a generar una presión. Eso se conoce como presión arterial media. Lógicamente, quien le va a facilitar el movimiento de la sangre, es decir, que esa contracción del ventrículo izquierdo sea facilitada o no, va a ser cómo está la compliance arterial, cuán complaciente es. Y para que un lecho vascular sea complaciente, tiene que ser más elástico. Si es más elástico, es más complaciente. Es como un globo de carnaval o un globo de cumpleaños, ¿no? Comenzamos a inflarlo, tenemos cierta resistencia al inicio, inflamos un poquito y de los siguientes soplidos que damos, rápidamente inflamos el globo. Ese es complaciente. Pero ahora pongamos una pelota de básquet. Quiero inflar la pelota de básquet.
Entonces, al momento que quiero inflar la pelota de básquet, voy a tener muchos problemas. Prácticamente no voy a poder inflarla. Entonces, esa pelota no es complaciente, está dura. Entonces, con la edad, conforme avanzamos en edad, las capas de elastina, las que le dan complacencia al lecho vascular arterial, se van perdiendo. Adicionalmente, las paredes se van engrosando, se van calcificando, se ponen duras. Es decir, se ponen como una pelota de básquet. Por tanto, ese ventrículo izquierdo va a encontrar que hay mayor resistencia. No le va a ser tan fácil vencer esa poscarga. Entonces, ya notamos que van a haber cambios importantes, ¿no? Por la complacencia nada más. Bueno, a la diferencia que existe entre el pico máximo que se alcanza una vez que el corazón ventrículo izquierdo ha inyectado la sangre a la mayor fuerza que puede, partido o diferenciado de esa compliance que nosotros tenemos, le llamamos presión de pulso. La presión de pulso, que normalmente debería ser similar en cada ciclo cardíaco, pero en los pacientes inestables, en los pacientes ancianos, cambia sustancialmente. Es una herramienta muy utilizada con el fin de monitorizar si la hemodinamia se está o no estabilizando en los pacientes. Entonces, la ley de Darcy me dice que para que haya flujo, tiene que haber un gradiente de presión. Una presión alta por un lado, una presión baja por el otro. Esa segunda presión es la que se opone, ¿no? La fuerza opositora. Para que haya flujo, entonces, este ventrículo izquierdo de nuestro corazón tiene que tener la capacidad de vencer la resistencia, ¿no? Vencer la resistencia para poder iniciar un movimiento de la sangre conocido como hemodinámica. Bien, valoremos las presiones. ¿Cómo son las presiones que encontramos en los diferentes segmentos del lecho vascular? Bueno, primero representemos cómo es que valoramos el gasto cardíaco. El gasto cardíaco está representado por el delta de presión partido resistencia periférica total. El delta de presión. Entonces tenemos un corazón que impulsa la sangre por la aorta, la lleva toda la economía, llegan los capilares, llegan las células, consumen, al final regresa. Tal como salió, regresa. Entonces, esta fuerza con la cual la sangre sale se conoce como presión arterial media. La presión con la cual ese ventrículo izquierdo está logrando mover la sangre. ¿Con cuánta presión lo está consiguiendo hacer? Y la presión que se lo pone, lógicamente, la sangre tiene que dar todo este circuito, llegar a la aurícula derecha. Normalmente la presión en la aurícula derecha es de 0. 0 a 3, 0 a 5 milímetros de mercurio a lo mucho. Entonces, por fines prácticos, lo tipificamos en que sea 0. Entonces, si gasto cardíaco es igual a presión arterial media, ¿cómo sale por la arteria? Menos la presión en el territorio venoso central, en este caso aurícula derecha, ¿cómo está regresando? Y esta última es 0, entonces gasto cardíaco va a supeditar la presión de otra fórmula. La presión arterial media es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total. Entonces, para que yo tenga una mejor presión, tengo que tener evidentemente mayor gasto cardíaco. ¿Ya? A mayor gasto cardíaco, mejor presión de perfusión. Es decir, esa presión arterial media me va a permitir a mí perfundir o irrigar a los tejidos de la mejor manera con el fin de llevarles oxígeno y sustratos energéticos para poder generar ATP. Lógicamente, quien va a poner cierta resistencia a que esto se dé va a ser la resistencia periférica total. Y esta resistencia al flujo, sí, la ley de Poisson. La ley de Poisson establece que la resistencia es directamente proporcional al vaso, a la longitud e inversamente proporcional al radio. Vamos a analizar cómo es que esto se describe. Entonces, para que haya un flujo, como bien está representado aquí, tiene que haber una diferencia de presión, de un lado más presión que en el otro, lo cual tiene que vencer una resistencia. Por tanto, a mayor diferencia de presión, mayor flujo. A mayor resistencia, menos flujo. Por eso hay proporcionalidad inversa. Bien, esta resistencia que sabemos que es la que se va a oponer a que la sangre fluya con libertad, básicamente va a estar representada por el radio del vaso. A menor radio, lógicamente, va a haber menos resistencia. A mayor radio, va a haber más resistencia. Vamos a ver cómo es que se grafica esto. Bien, tenemos el flujo del de presión multiplicado por la resistencia que hemos visto que está relacionado al radio del vaso en relación a la viscosidad y a la longitud que este vaso pueda tener. Entonces, un flujo depende del delta de presión, muy bien,
depende del diámetro del vaso, en este caso representado por el radio, pero es inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud del vaso. Entonces, si tenemos un vaso que nace del corazón y tiene que llegar muy lejos, entonces, para que haya flujo, primero este corazón, ventrículo izquierdo, tiene que tener fuerza impulsora. Muy bien, la tiene, es un corazón sano. Vence la oposición que la aorta le ofrece naturalmente. Entonces, hay un delta de presión. Muy bien. Esto no es lo único que va a gobernar cómo va a fluir la sangre. También va a depender del diámetro del vaso. Sabemos que el diámetro del vaso en la aorta cuando nace más o menos es de 4 centímetros. Y conforme se va alejando, disminuye. Vamos a poner acá 1 centímetro. Entonces, lógicamente, en donde haya mayor radio, mayor flujo. Donde haya menor radio, menos flujo. ¿Ya? Entonces aquí queremos entender, conforme la aorta va distribuyéndose en toda la economía, tiene un diámetro mayor al momento de su nacimiento del ventrículo izquierdo. Pero conforme se aleja del ventrículo izquierdo, su diámetro va disminuyendo. Al disminuir el diámetro, repito, va a limitar el flujo. A mayor diámetro, más flujo. A menor diámetro, a menor radio, en este caso, menos flujo. ¿Quién más va a limitar la facilidad con la cual la sangre tenga que fluir? La viscosidad. La viscosidad de la sangre. Recuerden ustedes que en un lecho vascular, sea venoso o arterial, están circulando elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y, lógicamente, el plasma, ¿no? Cargado de elementos útiles e inútiles, gases, hidrogeniones, etcétera, etcétera. Entonces, estos componentes celulares ciertamente son los que ponen más o menos viscosa a la sangre. Imagínense que si mi recuento de leucocitos normalmente es de 6.000 a 10.000, yo tengo 6.000 a 10.000 leucocitos normalmente, y por alguna condición que tengo, mi recuento de leucocitos ahora está en 1.000.000, ahora tengo 1.000.000 de leucocitos, de una leucemia mieloide, una leucemia linfática, por ejemplo, entonces la cantidad de células ahora es mayor, por tanto la sangre se ha hecho más viscosa, y cuando es más viscosa la sangre, circula más lento. Entonces, a mayor viscosidad, menos circulación. Y, lógicamente, la longitud del vaso, ¿no? ¿Cuán largo es el vaso? Más largo el vaso, mayor limitación tiene entonces la sangre para poder fluir con libertad. Entonces, para nosotros también representa una limitante para poder garantizar que la sangre fluya como debería ser. Circular con libertad en relación a cómo es que se comporta el diámetro de los vasos, la viscosidad o la longitud del mismo. Es importante valorar esto del flujo porque también va a ser un actor muy importante al momento que uno valore cómo es que se genera la presión arterial. Por ejemplo, pacientes que son muy altos, de una estatura bastante elevada por encima del promedio general, al tener también, gracias a esa estatura más alta, extremidades más largas, el vaso también se elonga mucho más. Por tanto,
hay mayor resistencia. Cuando tenemos mayor resistencia, la presión arterial tiende a subir. Es común encontrar entonces en estos pacientes el hallazgo de hipertensión arterial. Bien, sigamos entonces. La resistencia, al final de cuentas, no solamente va a ser representada por la arteria aorta, sino por todas las ramificaciones que nacen de ella. Conforme se busque alimentar a cada órgano tejido, con el fin de que reciba lo necesario para mantener su propia supervivencia y el trabajo que habitualmente desarrollaban, vamos que los vasos se van ramificando. Y conforme se van ramificando, lógicamente, el diámetro del vaso disminuye y esto va a afectar severamente el flujo sanguíneo. Entonces, esta resistencia, que ciertamente se va a ver comprometida conforme nos alejemos ya del nacimiento de la aorta, va a estar representada básicamente por el tamaño de la luz del vaso, por la viscosidad y por la longitud principalmente. Entonces aquí vamos a poder definir cómo es que se comporta la resistencia en relación a lo que tenemos en el lado arterial y en el lado venoso. Entonces, aquí podemos ver representado el nacimiento en el corazón. Rápidamente la sangre sale a toda velocidad, encuentra libertad de movimiento porque la fuerza impulsora del corazón le ha ganado al de la aorta, pero conforme comienza ya a alejarse el corazón, notamos que la resistencia comienza a incrementarse. Se incrementa la resistencia conforme nos alejamos del corazón. Quiere decir que los vasos que se van a ir ramificando van a poner mayor fuerza opositora para que la sangre ya no circule. Una vez que ya llegaron a la red de capilares, en donde encontramos otro contingente de células más, y la sangre ya comienza a retornar por el lado venoso, como lo vimos anteriormente, notamos que esa resistencia tiende a disminuir. Y disminuye ostensiblemente hasta casi cero, que es la presión de la aurícula derecha, que normalmente encontramos en los individuos sanos. Entonces, una cosa es la fuerza impulsora, la velocidad y el área seccional que representa cada vaso conforme se va ramificando, que van a determinar ciertamente cómo es que se va a poder facilitar o no que la sangre fluya con total libertad. Entonces vemos la carga de presión, ¿no? La fuerza impulsora es muy grande al inicio, desde el nacimiento del ventrículo izquierdo hacia la raíz de la aorta, pero vemos que rápidamente comienza a caer. La velocidad comienza a caer. Acá está la velocidad, comienza a caer. ¿Por qué? Porque los vasos, era uno solo la aorta, se divide en ilíaca principal derecha e izquierda, da nacimiento a la femoral, la poplita, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que el área seccional, es decir, los vasos de menor diámetro, es decir, la resistencia, conforme una disminuye, la otra va a aumentar. Conforme nos alejamos del corazón, entonces, la velocidad disminuye. Sale muy rápido a la raíz de la aorta, pero conforme ya llegamos a la aorta torácica, a la aorta abdominal, la velocidad va disminuyendo. Y conforme disminuye la velocidad, el área seccional, porque la arteria aorta ciertamente se va ramificando, la resistencia también se va a ir incrementando. Entonces, una cosa es encontrar al tronco principal y otra cosa es encontrar en cada órgano tejido cómo es que esto se está ramificando. Entonces, al momento de ramificarse, porque lo tiene que hacer para distribuir mejor la sangre en este órgano tejido, en donde se encuentran ciertamente los capilares, vamos a encontrar que la resistencia va a ser la suma de cada vaso que se ramificó del tronco principal. Entonces, cuando nosotros valoramos cómo es que la sangre fluye, vamos a ver que existen ciertamente fuerzas determinantes en su salida, en su velocidad, y otras fuerzas opositoras que definitivamente van a afectar la capacidad que tenga la bomba cardíaca de impulsarla a la misma velocidad con la cual fueron inyectadas al inicio. Entonces, la velocidad con la cual son inyectadas rápidamente se mantiene, pero súbitamente, conforme llegamos a estos vasos seccionales de ramificación, comienza a caer. Y comienza a caer, lógicamente, porque los vasos, en este caso de la aorta, ya han comenzado a ramificarse, ya se están ramificando. Y conforme ocurre esta ramificación que vemos aquí, lógicamente la resistencia aumenta. Eso favorece que la velocidad con la cual la sangre fluya también disminuya. Ahora, eso es muy diferente en cada órgano tejido. El gasto cardíaco es uno solo, es la suma de todo el movimiento que la sangre tuvo en la economía. Pero cada órgano tejido recibe un determinado porcentaje de ese gasto cardíaco.
Unos más, otros menos. Mientras los riñones pueden estar alrededor del 20-25%, al igual que el corazón, el hígado un 10-12%, los intestinos un 5%, el músculo otro 5%, lógicamente la suma de todos ellos representa para mí el gasto cardíaco. ¿Y por qué es diferente? Unos más, otros menos. Porque evidentemente hay tejidos que tienen mayor trabajo que realizar para la necesidad que la economía puede tener en algún momento. Los riñones, por ejemplo, en donde las tasas de función de bombas a nivel de las células epiteliales del sistema de los túbulos es muy alto, necesitan mucha energía. Igual a nivel hepático, por ejemplo, ¿no? En donde las tasas de biotransformación por diferentes componentes que producimos o consumimos también es elevada, establecen que el gasto cardíaco también tenga que ser ciertamente elevado. En definitiva, también existe una inervación autonómica que va a regular si el flujo de sangre se mantiene en estas estructuras o quizás en algún evento de riesgo para el paciente, ese flujo de sangre tenga que disminuir. Recuerden ustedes que el hecho vascular responde al sistema nervioso autónomo y este le va a indicar si va a sacrificar o no el flujo de sangre en algunos órganos para llevarlos a otros que lo necesitan más. Cuando estamos en situación de estrés, por ejemplo, y hay necesidad alta de que algunos órganos mantengan su trabajo, llámese cerebro, llámese corazón, sacrificamos el flujo de sangre a nivel intestinal, a nivel de la piel y del mismo riñón inclusive, por permitir que la sangre siga llegando todavía al corazón y al cerebro. Pero indefectiblemente, si el factor estresante se mantiene en el tiempo, por más que el sistema nervioso autónomo haya hecho esto, igual esos dos órganos también van a comenzar a fallar. Entonces es muy importante conocer que el flujo de sangre no es igual en todos los órganos o tejidos. Varía mucho, va a depender de la labor que desarrolla el órgano y lógicamente del influjo del sistema nervioso autónomo. Bien, entonces ya hemos visto que la sangre, para que se movilice, necesita una fuerza impulsora, un gradiente de presión, corazón, ventrículo izquierdo, versus la complacencia que la aorta le vaya a poner. Y conforme la aorta se va alejando del corazón, vemos que se va ramificando. Y eso representa para nosotros la resistencia. La resistencia que ofrece cada vasito que ha nacido de alguna de las ramas de la aorta. Entonces, a eso le llamamos área seccional. ¿Ya? El área seccional. A mayor área seccional, mayor resistencia para que la sangre no fluya con tanta libertad. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando el corazón, en este caso el ventrículo izquierdo, se contrae y trata de impulsar un volumen de sangre hacia la aorta? Vemos que esta aorta, hemos visto también, puede ser más o menos complaciente. En el caso de ustedes, la aorta es muy complaciente, muy elástica. En el caso mío, es menos complaciente porque por edad únicamente ya tengo un factor de riesgo. Perdemos fibras de elastina. Si fuera un diabético, por ejemplo, tendría mucho menos complacencia porque el diabético por excelencia tiene a calcificar los vasos. Bueno, imaginemos que es alguno de los vasos de ustedes, una aorta, entonces el ventrículo izquierdo se contrae, impulsa un volumen de sangre de más o menos 70 mililitros y ese volumen de sangre distiende a la aorta, estira todas las capas de la aorta. Inmediatamente ocurrido esto, la aorta, con un mecanismo reflejo, se contrae. Esa zona que ha tenido contacto con ese volumen stroke, con ese volumen de sangre, inmediatamente hace que en esa zona de la aorta ocurra una contracción. Lógicamente, la sangre va a tener tendencia a regresar retrógradamente o fluir a zonas más lejanas anterógradamente. No regresa aquí porque felizmente tenemos un aparato valvular que no le va a permitir en la fase diastólica ese retorno. Muy bien, entonces el volumen de sangre que se ha logrado eyectar hacia la aorta gracias a su complacencia permite que este siga fluyendo hasta que finalmente llega a los diferentes tejidos, en donde, repito, encontramos una red de capilares, microcirculación, que en un momento pueden estar muy activos, se han contraído los células musculares, vean ustedes, no hay flujo, y en otras, en donde están relajadas, vasodilatación, en donde hay mayor flujo de sangre. Recuérdense entonces, nuevamente, que a nivel de la microcirculación, quienes gobiernan el flujo de sangre van a ser las células musculares lisas que están a nivel precapilar del lado arterial como del lado venoso. Ambos están bajo el influjo del sistema nervioso autónomo. Ambos expresan receptores de membrana para que ese neurotransmisor le diga si se relaja o se contrae. Les decía hace un instante que si bien es cierto, la sangre a nivel de los capilares ingresa por el lado arterial y sale por el lado venoso, arterial y venoso, lógicamente debemos esperar que toda la sangre que ingresó por el lado arterial, la misma cantidad de volumen de sangre, regrese por el lado venoso. Pero muchas veces un volumen
del líquido, porque no es sangre, sí lo que logra fugar al intersticio, se queda en el intersticio, se queda entre las células de ese tejido u órgano. Entonces, ese volumen que no pudo ser recuperado por el lecho venoso es transportado por el sistema linfático. Los linfáticos se encargan de recolectar también el volumen de agua que ha podido quedarse todavía como un remanente a nivel intersticial, pero que no fue recuperado por el sistema venoso. Es muy importante también entonces la labor que los linfáticos tienen que ejecutar para afinar mejor la recuperación de ese volumen de sangre que llegó a nivel del intersticio. Bien, entonces en resumen, los vasos arteriales en este caso le ponen diferente complacencia a la salida de la sangre. Unos más, otros menos. ¿Quiénes más? Quienes tienen mayor diámetro. Quienes están más cerquita del corazón, son más cortos, por tanto. Los que son menos viscosos. Miren que el nivel de la aorta, más o menos el área seccional, o sea, si cortamos la aorta y medimos el área seccional, más o menos es de 3 a 5 centímetros cuadrados. Y la velocidad que tiene la aorta es de 40 centímetros por segundo. Una alta velocidad. Pero conforme nos alejamos de la aorta, vamos viajando ya a zonas más lejanas del corazón y ya llegamos al nacimiento de los capilares. En estos capilares el área seccional se incrementa hasta casi 6.000 centímetros cuadrados, producto de la ramificación del lecho vascular arterial. Pero como hay mayor ramificación, por tanto hay mayor resistencia, entonces la velocidad del flujo disminuye a 1/10 de centímetro por segundo, a comparación de lo que tenía cuando nació del ventrículo izquierdo. Noten que inclusive las dos venas cavas, la superior y la inferior, combinadas, es decir, trabajando juntas, cuya área es de 14 centímetros cuadrados, su velocidad solamente llega a 15 centímetros por segundo. Entonces, la sangre, repito, una vez que el ventrículo izquierdo se está contrayendo, sale a una velocidad promedio de 40 centímetros por segundo y regresa, sumando las dos venas cavas, a 15 centímetros por segundo. Entonces, el flujo por el lado venoso es mucho más lento. En cambio, en el lado arterial, por la misma fuerza de contracción que hace el ventrículo izquierdo para vencer la complacencia que la aorta le pueda tener, evidentemente favorece a este lecho vascular arterial en relación al lecho venoso. Es muy diferente el estado que tenga un individuo joven como ustedes versus un individuo viejo como yo, en donde claramente notamos que el estrés de la pared misma del vaso está más aumentado en el paciente de mayor edad versus aquel paciente joven, básicamente representado porque este joven tiene mayor cantidad de fibras de elastina en las paredes del lecho vascular arterial. Muy bien, entonces la aorta, conforme va ascendiendo, nació en el ventrículo izquierdo, ven ustedes los gradientes de presión, 100 hasta 100 mililitros de mercurio, 80 como diastólico, esta es la gradiente de pulso, avanza al componente torácico, la aorta torácica en este caso mantiene más o menos lo mismo, llega a nivel abdominal, ven ustedes que la presión más o menos se mantiene, llega a nivel femoral, se mantiene más alto todavía, a nivel safeno mucho más alto. Recuerden ustedes que un individuo, perdón que la haya graficado así, el corazón impulsa la sangre, sale a una determinada presión. Conforme yo me alejo del corazón por gravedad, esta zona de los miembros inferiores, safena, femoral, por gravedad va a tener mayor presión. Por eso vemos que tiene una tendencia ascendente, ¿ya? La presión sistólica va ascendiendo conforme se aleja del corazón en el paciente que está de pie. Sin embargo, la velocidad lógicamente disminuye. ¿Y ya sabes por qué disminuye? Porque lamentablemente de ser un solo vaso a la aorta, conforme se va alejando, comienza a ramificarse, ¿no? Se ramifica en diferentes vasos, y lógicamente con esto favorece que la resistencia se vaya incrementando. Por eso es que la velocidad disminuye. Si bien es cierto, la presión aumenta, la velocidad igual disminuye porque le ganan los vasos de resistencia a ese gradiente de presión. Bien, la viscosidad de la sangre, ya vimos ya que prácticamente el plasma no le pone mucho, más bien la sangre sí por sus elementos formes. Cualquier aumento en la masa eritrocitaria o en los leucocitos, glóbulos blancos, polimorfo nuclear, básicamente, linfocitos, eosinófilo, basófilo, por ejemplo, su aumento llevará a que el flujo sea disminuido. Cualquier aumento en la viscosidad disminuye el flujo de sangre. ¿Ya? Es un concepto bastante claro en relación a la concentración de elementos formas que pueden tener. Una mayor viscosidad
lógicamente entorpece el flujo de sangre versus aquel que tiene menos viscosidad. Bueno, este sistema de flujo de sangre, movimiento de sangre en sí, que nace en el corazón, que tiene que superar algunas fuerzas opositoras junto con la resistencia vascular periférica, trabajan en sincronía, como lo comentamos hace un instante, con el sistema nervioso autónomo. Entonces es muy importante que por un lado se alimenta al circuito cardíaco de un volumen de sangre que regresa siempre, retorno venoso, y se favorece, según el estado de salud que tenga este corazón, la bomba cardíaca es así, para que después de una contracción logre impulsar un volumen de sangre determinado en la unidad de tiempo. El retorno venoso, ¿de qué depende básicamente? Del estado de contracción de las venas. Hemos visto que las venas son vasos de capacitancia, son un almacén de sangre. Depende de la bomba respiratoria. Cada vez que nosotros respiramos, en la primera fase del ciclo ventilatorio, inspiración, generamos presión negativa. Entonces, todo el tórax está cargado negativamente. Significa que es un succionador. Cuando yo inspiro, no solamente jalo aire de la atmósfera, sino también permito que haya mayor volumen de sangre que regresa al tórax. Entonces, aumenta el retorno venoso. El estado de trabajo del músculo esquelético, sobre todo a nivel de las piernas. Recuerden que las venas están rodeadas a nivel de las piernas, miembros inferiores, de componentes musculares, músculo estriado. Entonces, cuando nosotros estamos en estado de contracción, cuando caminamos, esa contracción del músculo ordeña las venas, favorece también un retorno venoso. Lógicamente, cualquier incremento en el volumen de sangre también va a aumentar el retorno venoso. Al final de cuentas, este retorno venoso, también conocido como precarga, a mayor precarga, mayor volumen de stroke. Y a mayor volumen de stroke, mayor gasto cardíaco. Entonces, este gasto cardíaco, junto con la resistencia vascular periférica, que ya hemos visto que depende del diámetro del vaso, de la longitud del vaso, de la viscosidad del vaso en su interior específicamente, van a favorecer en más o en menos que el fluido de sangre se dé con libertad. Lógicamente supeditado a la presión que generó esa fuerza generadora representada por la contracción del ventrículo izquierdo. Bueno, entonces la sangre va a fluir. Pero este flujo de sangre también tiene diferencias en el interior del vaso. El flujo puede ser turbulento, ¿no? Muy desordenado, como también puede ser laminar. Lo general es que cuando la sangre fluye, choca con las paredes del vaso, con la íntima. Entonces las va rozando, las va cizallando. Entonces genera fuerzas de fricción. El que está siendo ciertamente perjudicado aquí es la pared del vaso. Mientras mayor gradiente de presión haya, mayor fuerza de fricción va a ocurrir. Entonces, es clásico reconocer que la velocidad de flujo que vamos a tener en un vaso determinado, porque viene, el ventrículo izquierdo se ha contraído, comienza a impulsar la sangre que se movilice, va a ser mayor en el centro que el que se encuentra a nivel periférico. Entonces, la sangre fluye con mayor velocidad, con mayor fuerza en la zona central del vaso que en la zona periférica, ¿no? Más en la zona central que en la zona periférica. Aquí son los elementos formes en un vaso. Lógicamente, encontrar pocos elementos formes facilita el flujo de sangre. Pero si en alguna condición el vaso se ha contraído, hay una concentración de los elementos formes, no solamente la vasoconstricción, sino también el aumento de la concentración de elementos formes, más viscosidad en la sangre, podría entorpecer ese flujo mismo necesario para garantizar la alimentación de las células para que mantengan su propia supervivencia. Bueno, entonces son fuerzas impulsoras, fuerzas que van interactuando, no solamente el corazón, grandes vasos, no solamente el vaso de resistencia, no solamente la viscosidad ni la longitud, sino también la pared del vaso. Y en la pared del vaso encontramos siempre un estado de tensión. Recuerden que ese músculo liso no está completamente relajado, siempre tiene un estado de semicontracción, es la tensión propia del vaso. Entonces, a esa tensión, conocida también como presión transmural, se le tiene que valorar también en relación a la ley de Laplace para determinar qué poder de resistencia agregado al anterior podría tener en algún escenario patológico. Y aquí tenemos, por ejemplo, el grosor de la pared del vaso. ¿Ya? Más gruesa está la pared del vaso, mayor resistencia vamos a tener. Entonces aquí tenemos una presión de distensión. El vaso, característicamente por las capas de músculo liso, va a tener tendencia a cerrarse, pero tiene que haber una fuerza impulsora generada en el corazón que va a tratar de mantener los vasos abiertos. Entonces, si uno pudiera medir la presión en la pared misma del vaso, encontraría que también participa oponiendo resistencia al flujo de sangre.
Aparte de la longitud, de la viscosidad, del diámetro del vaso. La pared misma, representada por el músculo liso, también está en estado de tensión que se opone a que la sangre pueda fluir con libertad. Bueno, igual las condiciones sean cual sean, en algún momento van a favorecer siempre un movimiento continuo de sangre. La única condición en donde ciertamente vamos a ver que ya no hay flujo, ya no hay movimiento de sangre, es cuando no hay fuerza generadora. El ejemplo más clásico es cuando un paciente hace paro cardíaco. Por más que los vasos estén sanos, que haya suficiente cantidad de elementos fomes en la sangre, que los vasos no sean muy largos y lo demás, si no hay fuerza impulsora, si no hay contracción del ventrículo izquierdo, no va a haber movimiento de sangre. Es evidente que necesito la vitalidad del corazón para poder generar ese movimiento. Entonces aquí vemos el ventrículo izquierdo, en un momento se contrae, y vemos que una vez que se está contrayendo, impulsa un volumen de sangre hacia la aorta, ¿no? Hacia la aorta, que lógicamente en la fase sistólica va a distender el vaso, lo estira, lo distiende, lo está llenando de ese volumen stroke, que más o menos son 70 mililitros. Una vez que ocurre esto, esta zona de la pared del vaso tiende a contraerse como un movimiento peristáltico clásico, entonces favorece que la sangre circule en forma anterogada hacia las partes más distales. Comienza a circular, comienza a avanzar como una onda de transmisión, hasta que comienza a enfrentarse a las ramificaciones de los vasos. Estas ramificaciones. Decíamos hace un instante, es diferente encontrar un vaso en su nacimiento donde no hay ramificaciones, por tanto hay poca resistencia, versus aquel que se encuentra ya en estos vasos de resistencia vascular incrementada. Entonces, esa resistencia disminuye el flujo. Salió a alta velocidad, pero cuando llega a esta zona, la velocidad ciertamente disminuye. Y, lógicamente, el poder del vaso, que tiene capa de músculo liso, en su estado de vasoconstricción sobre todo, o su estado de engrosamiento, va a poner mayor resistencia. Por tanto, la circulación en esos órganos terminales podría ciertamente verse deteriorada, sobre todo en el escenario patológico en donde estos vasos no se contraen, siguen rígidos. El ejemplo más clásico, repito, es el paciente diabético, en donde sus vasos están ya endurecidos, tienen poca cantidad de elastina y están ciertamente mucho más calcificados, ¿no? Entonces, ya con esto terminamos. La hemodinamia representa para nosotros el movimiento de la sangre. ¿Cómo es que este movimiento se va a dar? Gracias a la generación de fuerzas impulsoras. Y la fuerza generadora, si bien es cierto, se da en las cámaras cardíacas desde unas zonas de baja presión, es el ventrículo izquierdo el que va a generar la mayor fuerza para poder movilizar la sangre. Lógicamente, según la complacencia que la aorta le pueda tener. Una vez que vence esta complacencia de la aorta, comienza a fluir la sangre a una presión determinada y conforme va viajando por la economía, vemos que esa presión tiende a caer, tiende a disminuir ostensiblemente. Es decir, salió a gran velocidad, pero conforme nos alejamos de la raíz de la aorta, vemos que esa velocidad va disminuyendo, hasta que llego a los capilares, llego a las venas, prácticamente la presión venosa central llega a ser cero, la misma que se encuentra en la aurícula derecha, y gracias a las contracciones que ocurren tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, en este caso ventrículo derecho, se genera una presión, pero mucho menor que la que encontramos en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la resistencia de la arteria pulmonar es muchísimo menor, un décimo de lo que encontramos a nivel de la aorta. Entonces, igual, también hay velocidades de flujo, resistencias también para la circulación vascular pulmonar. Pero lo más representativo para nosotros en este momento, hablando ya de hemodinamia, es concentrarnos en cómo es que fluye la sangre en el componente vascular arterial desde la raíz de la aorta hasta las zonas más distantes de la economía. Bueno, hasta acá llegamos con esto de hemodinamia. Si tienen alguna pregunta, duda, me la pueden hacer, por favor. Los comentarios. Mientras tanto, los comerciales. ¿Qué significa José María Ticona XD? ¿Qué significa XD? ¿Quién es José María? Yo, doctor, yo presente. ¿Qué significa XD, joven José? Es un emoji. ¿Pero qué significa? No sé. Es una carita sonriente, doctor. ¿Una qué?
Una carita sonriente volteada. ¿Y por dónde está la cara ahí? No veo. La X son los ojitos y la D es la boca. ¿Me está sacando la lengua entonces? No sé. No sé, doctor. ¿Cómo? No sé. Es una carita, doctor. ¿Y esa es otra carita? Sí, ese también es otra carita. Mm, ya me pondré al día con esas cosas que no conozco. Bueno, preguntas jóvenes. No hay nada, todo está en el nebuloso. Doctor, una pregunta. En el caso del paciente COVID, Dale, ¿cómo se presentan sus síntomas en el caso de la hemodinámica? en la hemodinamia. Sí, Bueno, sí. lo que más se va a representar aquí es el hecho vascular arterial. Mm, ciertamente, los pulmones tienen, cuando valoren microcirculación, van a ver que existen mediadores locales que definen el flujo. Hay vasoconstrictores y hay vasodilatadores que localmente el endotelio puede promover que se produzcan en algún momento. Localmente se producen, pero también el sistema nervioso autónomo, simpático principalmente, puede promover que haya mayor cantidad. ¿Qué sucede en el lecho vascular arterial pulmonar, que es directamente asociado a la lesión inicial en el COVID? Se liberan también potentes vasoconstrictores, es decir, aumentan la resistencia vascular en el lecho pulmonar, que normalmente era baja, normalmente es disminuida. Entonces ese ventrículo derecho no trabaja mucho, no necesita tanta masa muscular. Pero en el COVID, como la injuria empieza allí, en los severos estamos hablando, rápidamente aumenta la resistencia vascular periférica. Ahora bien, esto se da porque se activa en el endotelio vías de señalización para formar microcoágulos. Entonces hay coágulos de sangre que no permiten que haya un flujo de sangre continuo. Entonces esto ciertamente va a perjudicar que se genere un equilibrio ventilación-perfusión. Vamos a tratar de hacer algo. Vamos a ver acá. Ya. Entonces, vamos a presentar aquí. Entonces tenemos corazón, acá está el lado derecho, mandíbula pulmonar por acá. Ay, no sé, bueno, no sé, bueno. ¿Qué? Ah, perdón. Está dibujando, ya me fui. ¿Dónde está? Acá está. Ya, perdón. Y ahora sí. Bien, entonces este era un corazón, lado derecho, la arteria pulmonar, pulmón. ¿Ya? Entonces, en alguna parte de la ramificación del lecho vascular, Dios mío, el lecho vascular, acá está. Estos vasitos están llevando a la generación de microcoágulos. Entonces, hay coágulos de sangre que están en el lecho vascular que van a taponar este vaso. Entonces, recuerden que este vaso tenía como principal fin buscar un alveolo. Su objetivo era encontrar un alveolo, un saco, con oxígeno, para que este oxígeno pueda ingresar al eritrocito, unirse al grupo M de la hemoglobina, y lógicamente con esto oxigenar mejor la sangre. Bueno, como no hay ahora ese intercambio gaseoso, la hipoxemia misma favorece que a nivel local se liberen vasoconstrictores. El poco oxígeno a este nivel favorece que se liberen vasoconstrictores, principalmente 5-hidroxitritamina, que es la serotonina. La serotonina es un potente vasoconstrictor en el lecho vascular pulmonar. Entonces, como el vaso se cierra, aumenta la resistencia vascular pulmonar, no sistémica, la que hablamos hace un instante. Entonces, esa resistencia es transmitida retrógradamente al ventrículo derecho, este que está acá. Entonces, este ventrículo derecho tiene que hacer mayor fuerza para impulsar la sangre, pero no va a ser suficiente porque recuerden que este ventrículo derecho tiene poca masa muscular, no es como el izquierdo que tiene una gran masa muscular. El ventrículo derecho tiene poca. Entonces rápidamente claudica en su función. Entonces se va a generar un deterioro en la oxigenación, mal intercambio gaseoso para la generación de esos microtrombos, a los cuales se añade inflamación por reclutamiento de células inflamatorias que van a dañar también los alveolos, o sea, en el tiempo también puede dañar el alveolo. Por tanto,
la hipoxemia, la caída del oxígeno, va a ser el principal determinante en el daño sistémico, porque todos necesitamos oxígeno, y también local al inicio de la enfermedad. Entonces, en los casos graves, porque la mayoría van a ser formas leves, sucede un fenómeno asociado a los hallazgos que les comenté. A nivel respiratorio, tenemos una poca capacidad de oxigenar la sangre porque hay un desequilibrio ventilación-perfusión. Al inicio encontramos alveolo ventilado, pero que no está perfundido. ¿Por qué? Porque se han formado estos microcoágulos. No hay perfusión. El alveolo está ventilado, pero no está perfundido. Entonces genera volumen de espacio muerto. Conforme pasa el tiempo, hay reclutamiento de células inflamatorias, también daño al pulmón. Es decir, también la ventilación se va a ver afectada. Porque esos alveolos, con la inflamación misma, se van a inundar de agua, de moco. Entonces, al estar inundados de agua, el oxígeno no llega hasta esa zona. Y según la ley de Fick, a mayor distancia que tiene que recorrer el oxígeno para llegar a un capilar, si tú le pones más distancia, el oxígeno es torpe para pasar. Le limita mucho la llegada al capilar, solamente por este inundamiento con mocos, secreciones, agua, lo que habitualmente ocurre en esto. Bueno, a ello se sume lo anterior, ¿no? Se va sumando la caída del oxígeno, genera liberación de vasoconstrictores que producen vasoconstricción del lecho vascular y claudican la función del ventrículo derecho. Si claudica el ventrículo derecho, recuerden que este ventrículo derecho está recibiendo un volumen de sangre, su precarga. Ese ventrículo derecho mueve la sangre para que se oxigene y regrese al lado izquierdo. Entonces, si tú no devuelves al lado izquierdo lo que el derecho también tiene que mover, evidentemente también va a haber falla en algún momento del ventrículo izquierdo. Entonces, las repercusiones al inicio, respiratorias, intercambio gaseoso, en el tiempo también van a afectar la hemodinamia. Y lo vemos en pacientes COVID graves, ¿no? Entran con hipoxemia severa, severísima, en donde ya no solamente es el pulmón que se ha convertido, sino también el músculo cardíaco. Les da poca chance ya de sobrevivir. Más días pasan desde que el proceso se ha instaurado, en su forma grave estoy hablando, mayor chance de morir va a tener este paciente. Entonces tenemos que actuar rápidamente, lógicamente en este momento tratando de buscar a los mejores pacientes que sabemos que ciertamente nos pueden responder, porque hay individuos que hagamos lo que hagamos no van a responder. El efecto neto que se asocia al daño es la poca oxigenación, la caída en la presión de oxígeno en todo el territorio vascular. Entonces, sin oxígeno las células se mueren. Entonces, un objetivo importante es mejorar la oxigenación. Pero si ya llegamos tarde con células muertas, por más mejoría en la oxigenación que tengamos, si la célula no lo utiliza, igual el individuo va a fallecer, ¿no?